Hola, contestamos el libro Proyectos Escolares de segundo grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal y recuerda que en Next Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 47 de tu libro tenemos o continuamos con los libros álbum y estamos en la etapa de la reorientamos. Aquí nos dice reorientamos con la ayuda de su maestra o maestro. Revisen el orden que definieron para integrar los dibujos de su libro álbum y reflexionen sobre lo siguiente. Así es que es momento de que traigan su libro álbum para verificar algunas cosas y vayan respondiendo estas preguntas. ¿Se cumple el orden definido? Verifica que tu libro álbum cumpla con el orden definido. En mi caso, sí cumple mi libro álbum todo lo especificado porque mi historia tiene lo que se le conoce como el inicio, después tiene lo que es el desarrollo del cuento, cuando aparece el conflicto y por último se da la solución, así es que sí cumple con ese orden. Fíjate que tu libro tenga lo que es el inicio, el nudo o el conflicto y el desenlace o la solución del problema. Si no es así, te pregunta tu libro, ¿qué harán para cumplirlo? En caso de que no se cumpla, fíjate si tiene un inicio tu cuento en donde se presenten a los personajes y ese inicio también debe de tener el comienzo para dar a entender tú qué es lo que le pasa o qué empieza a surgir en tu cuento. Fíjate muy bien que debe de tener lo que es el problema, debe de estar contando tu libro álbum, el problema o el conflicto de tu cuento. Y por último, fíjate también si está contando tu libro álbum esa solución o ese desenlace del problema planteado anteriormente. Inciso B. Sus dibujos expresan claramente las emociones que planearon. En mi caso, sí cumplen esas emociones. Tuve la precaución de hacer los dibujos conforme a mi cuento y lo que quería expresar. Si no es así, entonces, si tú quieres expresar tristeza, tal vez tu dibujo debe de ser con colores más serios como azul o gris, o el niño que dibujes tenga la cara, debe de tener la cara de tristeza, o el perrito, etcétera. ¿Cómo lo saben? En mi caso yo lo sé porque expresan ese sentimiento, esa emoción que quiero contar en ese momento, utilizando que los colores, como por ejemplo la tristeza, se utilizan generalmente colores como grisáceos, azul o colores como con tonalidades oscuras. Si queremos expresar alegría, podemos utilizar tal vez colores como anaranjado o amarillo o rosita, etcétera. Entonces, chécate y fíjate que tengan todas esas tonalidades tu libro álbum para que expresen correctamente las emociones. Si algo no les gusta aún, es tiempo de ¿qué? De modificarlo. Por ejemplo, si decidieron escribir una historia, tal vez deban añadir una palabra o tal vez necesiten crear más dibujos que ayuden a entender la historia. Revisen si existen faltas de ortografía en los títulos o en la historia, en las historias y corrijan lo necesario. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, vamos a suponer que tú escribiste hola amigo, pero si te das cuenta, aquí hay una falta de ortografía. Lo correcto sería añadirle una H, hola, para que exprese que está saludando al amigo. Seguimos entonces. Reúnanse en comunidad, en equipo, en el grupo, allá con sus maestros y decidan juntos con su maestra o bien con el maestro qué día harán la exposición de sus libros a álbumes y a qué hora y en qué espacio de la escuela harán estas exposiciones, estas presentaciones. Para invitar a la comunidad escolar a la exposición,
aquí te dice en tu libro que tienes que hacer unas invitaciones personalizadas. Una vez que hayan definido la fecha y la hora previamente con sus maestros, y pueden hacerlas en hojas blancas, la invitación, o también en hojas de reuso o en cartón u otro material resistente o como ustedes consideren o hayan acordado. Y si te lo dejan de tarea, selecciona lo que tengas a la mano. Por ejemplo, yo aquí te dejo un ejemplo de una invitación personalizada en donde estoy poniendo estimados padres y alumnos de la escuela. Recuerda que personalizada puede ser dirigida a una persona. En este caso estoy dirigiéndome a los padres y a los alumnos, pero también es un ejemplo, se puede tomar esto como un ejemplo de una invitación tal vez de tamaño cartulina, o sea, grandota. Aquí estoy diciendo para qué los estoy invitando. Los invitamos cordialmente a la exposición de los libros álbumes diciendo el grupo segundo A, que se presentará en el patio de la escuela. Estoy diciendo la fecha, el 8 de noviembre, y también estoy especificando la hora. Esperamos contar con su presencia. Nuevamente estoy tratando de alentarlos a que vengan. Y estoy diciendo, pues, quién está invitando, en este caso, los alumnos de segundo A. Estoy añadiendo unos dibujos para ser más interesantes, más llamativo esta invitación. Aquí te dejo el ejemplo para que te puedas guiar cuando estés haciendo la tuya. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, mexprimaria.com.mx, puedes visitar este lugar. Y estando en la página principal, selecciona este botón de lista de videos para que te aparezca esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, segundo grado, y te aparecerán las materias disponibles. Selecciona esa materia que tú desees, ejemplo, proyectos del aula o proyectos comunitarios o proyectos escolares, y al seleccionar la que tú desees te aparecerán los videos de esa materia. Busca el número de página y luego selecciona ese video. Ponte a verlo para que puedas realizar tus tareas o actividades con ayuda de MEX Primaria. Una vez que las tengas, entrégalas en pequeñas comisiones, estas invitaciones que previamente ya realizaste, y pueden realizarlo en pequeños grupos, comisiones de compañeras o pequeñas comisiones de compañeros o grupos en los salones o los grupos que ustedes vayan a invitar. Elaboren también carteles promocionando la exposición. Vamos a ver el ejemplo de cómo realicé yo mi cartel. Aquí recuerda que para un cartel requieres pues una cartulina o un cartón bastante grande, o también puedes unir varias hojas. Y aquí yo le estoy poniendo, ven a divertirte con la exposición de álbumes. En este caso estoy invitando y luego estoy haciendo la invitación más específico. Invitamos cordialmente a la exposición de los libros álbumes de segundo A que se presentarán. Estoy diciendo en dónde se va a presentar, en este caso el patio de la escuela. Estoy diciendo la fecha, 8 de noviembre. Estoy especificando la hora y nuevamente hago otra invitación. Y pongo aquí atentamente quién invita, así como dibujos para llamar la atención. 5. Decidan quiénes serán las presentadoras o los presentadores y quiénes mostrarán los libros álbumes. Así es que estando en el salón o en pequeños equipos, en tu equipo, van a decir quién va a presentar el libro álbum, quién va a llevar a las personas al lugar, quién va a guiar tal cosa. Ustedes pónganse de acuerdo y tengan listo un libro álbum de visitas para que el día de la exposición sus invitados lo llenen con opiniones y sugerencias. Prácticamente un libro álbum de visitas es un cuaderno que donde los visitantes van a dar sus opiniones de qué les parece cada libro álbum o determinado libro álbum, y ellos dirán si está bonito, si qué les pueden cambiar o si le entendieron, etcétera. Una vez que hayan revisado sus dibujos e historias, es momento de que juntos con su pequeña comunidad unan la versión final
de su libro álbum, es decir, que van a unir todos los libros álbum que hayan hecho. Para ello tomen en cuenta las siguientes sugerencias. Vamos a ver las recomendaciones que hace el libro. Si van a unir las hojas con grapas, traten de hacerlo como un libro, colocando 3 grapas del lado izquierdo. Algo así, una grapa por acá, otra por en medio y otra hasta arriba. Si son muchas páginas gruesas, pueden considerar coser las hojas con la ayuda de su maestra o maestro. Algo así, para que no se rompa el libro álbum gigante que vayan a hacer con todos los libros álbumes. Y te dice aquí que si van a pegar estas hojas, coloquen pegamento del lado izquierdo de cada hoja y únanlas con mucho cuidado para que se peguen y no se zafen las hojas. Ustedes determinen ahí en grupo cuál es el método adecuado. El día de la presentación de su libro álbum, sean respetuosos con el público y los directivos, es decir, que no anden de groserotes. Quienes presenten los libros álbumes pueden explicar cómo se relaciona cada objeto con la emoción que se representa para ustedes. Incluso pueden contar la historia que los llevó a escoger ese objeto, si es que así lo deciden. Decir, fíjense que yo creé este libro álbum porque me pasó tal cosa, se me hizo muy chistoso y ahora quiero contárselo. O en el inciso B te dice quien sea el presentador general de la exposición explique de qué manera general, cómo se hizo la aventura del aprendizaje y por qué. En el inciso C te dice que mencionen por qué es importante hablar de las emociones en la comunidad, como por ejemplo puedes comentar algo así. Es importante expresar los sentimientos como la alegría, el enojo, la tristeza y otras para que las demás personas sepan cómo nos sentimos en ocasiones o cómo se sienten otras personas y poder entender sus sentimientos. Es algo así porque es tan importante decir las emociones. Cuando terminen la presentación, inviten a los asistentes a opinar en sus libros de visita y que dejen su comentario. Consideramos, una vez terminada la presentación, en comunidad realicen lo siguiente. Lean las opiniones y sugerencias del libro de visitas. Estando ahí en clases, vayan y tomen el libro de sugerencias, el de recuerdos, y vayan leyéndolo. Reflexionen, piensen, analicen acerca de la manera cómo pueden mejorar sus futuras exposiciones. Por ejemplo, podemos mejorar si hablamos más fuerte y más despacio y nos concentramos en nuestros diálogos. Entre todas y todos den opiniones para mejorar sus álbumes. Por ejemplo, para mejorar los álbumes se pueden expresar mejor los sentimientos y las ideas que queremos dar a entender junto con los dibujos. Así del mismo modo, vayan dando sus opiniones para que a la próxima que hagan un libro álbum sepan cómo hacerlo mejor y más rápido. En esta aventura de aprendizaje plasmaste tus emociones en un dibujo y una historia. En comunidad, reflexionen sobre por qué es importante expresar sus emociones, es decir, nuevamente reflexionen, piensen, analicen sobre qué tan importantes son las emociones. Ejemplo, es importante decir cómo nos sentimos en algunas ocasiones, como cuando estamos enojados y expresamos nuestro enojo de manera verbal. La otra gente sabrá cómo debe tratarnos si le decimos estoy enojado porque me caí, o estoy enojado porque me quitaron mi lápiz, o estoy muy feliz porque saqué 10. Expresa tus emociones. Además, comenten porque es relevante tratar este tema en la comunidad escolar. Ejemplo, porque así podremos aprender cómo podemos expresar nuestros sentimientos y cómo debemos tratar a los demás cuando estén expresando los suyos, y así evitaremos problemas y lastimar a las demás gentes. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblarios a los que llegaron en comunidad para elaborar su libro álbum de historia y emociones. Por ejemplo, puedes escribir algo como esto o opinarlo en tu salón. Por ejemplo, identificar el tema que quiero tratar en mi libro álbum, así como determinar el título.
o especificar cuál va a ser el inicio, cuál va a ser el nudo o el problema y cuál va a ser la solución. También debo de realizar dibujos los cuales representen aspectos importantes de mi cuento como los personajes, objetos, animales que se presenten en mi cuento. También en mi libro álbum debe de tener una historia que concuerde con los dibujos y deben de estar acomodados correctamente para que se entienda la historia. Y debe de tener una portada, un índice para complementar mi libro álbum y muy importante, debo de expresar emociones en mi libro. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tu amigo, tu cuate, tu vecino, el chico de la tienda e inclusive el que está parado allá en la esquina. Compártele para que ellos también puedan realizar sus actividades fácilmente con ayuda de Mex Primaria. Te invito a que te suscribas, que me regales el like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.